Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar sobre una contabilidad de calidad. Mi grupo está conformado por Jean-Frey de Villamil y Charit Delgado. Según el artículo 74 del Código Sustantivo del Trabajo, una doble contabilidad se considera cuando un comerciante lleva dos o más libros en los que registra una transacción con diferentes saldos, con el fin de obtener bien sea beneficios para sacar un crédito o pagar menos impuestos ante la DIAN. Bueno, a medida que fuimos desarrollando nuestro proyecto, nos dimos cuenta que tiene algunas características, como lo es la red de conocimiento, pertenece a lo tributario y legalidad, área de conocimiento contable, actividad económica en que se puede aplicar. Esta se puede aplicar en su gran mayoría desde que esté legalmente constituido y pertenece al proyecto con la industria 4.0. Nuestra investigación es aplicada, tiene un tipo de investigación que es según la forma y el análisis de datos. Tiene un enfoque cuantitativo que nos ayudará a conocer más a fondo nuestro objetivo de lo que queremos saber con nuestra investigación a base de información recopilada del desarrollo de nuestro proyecto con base en estadísticas reales. Alcance y tipo de la investigación seleccionada es descriptivo y diseño seleccionado, experimentales, porque nos basamos en información que ya está investigada y la utilizamos como soporte para nuestro proyecto de investigación. Etapas de la investigación. Bueno, la observación. En nuestro tecnólogo vemos una competencia que se llama tributaria. En ella nos damos cuenta de que las empresas tienden a evadir impuestos y llegamos al problema. El problema sería la evasión de impuestos por medio de una doble contabilidad. Luego de hallar el problema, generamos una serie de hipótesis las cuales van a ser desarrolladas a medida que llevemos a cabo el proyecto. Experimentación. Esta experimentación la llevaremos a cabo con una serie de encuestas a microempresarios y la evaluación la llevaremos a cabo después de que recopilemos esa información y la evaluaremos una a una para obtener un resultado. Bueno, el árbol de problemas y objetivos. Como podemos ver, tenemos la doble contabilidad. La doble contabilidad nos causa distintos problemas. Tenemos problemas con la DIAN porque estamos expuestos a multas y sanciones. También está la disminución del patrimonio, que nos causa cierre de las empresas y pérdida con los inversionistas. Tratando la doble contabilidad, utilizaríamos herramientas no muy seguras, lo cual nos haría perder datos muy importantes. Para esto también tenemos las partidas mal asignadas, que son los ingresos inexactos y la omisión de datos que creemos que no son importantes, pero pues sí lo son. Falta de conocimientos al registrar malas operaciones de entrada y salida del dinero. También el mal manejo contable, que es pérdida de cuentas por ubicaciones erróneas. Y por último, recibir remuneraciones sin registrar, que son las cuentas saldadas o cuentas por saldar. Bueno, el siguiente es el árbol de objetivos, que sería el manejo de una contabilidad legal, lo cual nos ayuda a cumplir con las normas de la DIAN y pues esto sería pagar los impuestos adecuadamente. Guiar mi empresa al éxito, generando empleo y confianza ante la sociedad. Manejar la facturación electrónica, tener libros de contabilidad claros a través de esta plataforma.
Tener claridad de mis ingresos, tener la entrada de dinero limpio y libre de multas. Capacitar a los empleados y eso nos ayuda a tener un mejor servicio al cliente y pues brindaríamos más confianza en los demás clientes. Tener buenos contadores, estar al tanto de cada movimiento, se sabe que pues hay buenos contadores, pero uno tener supervisión de esto. Ser consciente con las remuneraciones, pagar bien a los empleados y capacitarlos para que puedan hacer bien el proceso y la gestión. Preguntas relacionadas con la doble contabilidad en las empresas. Estas preguntas van a ser resueltas a medida que expliquemos nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué optan por la doble contabilidad en las empresas? Motivos que impulsan a llevarla, efectos negativos en la sociedad y en cuanto a lo económico de las empresas, ¿cómo podrían investigar a una empresa que lleva doble contabilidad? Bueno, el objetivo general del proyecto de la investigación. ¿Qué deseamos conocer de este tema? Deseamos conocer por qué las empresas optan por tener una contabilidad turbia o una doble contabilidad. ¿Por qué deseamos investigarlas? Deseamos hacer esta investigación con el fin de informar y dar a conocer por qué las empresas prefieren llevar una doble contabilidad en vez de realizar una contabilidad honesta y ordenada, y en qué afectan estas decisiones en cuanto a lo económico de la empresa. El objetivo general de la investigación, la importancia de tener una contabilidad en orden, honesta y reglamentaria. A medida de que íbamos avanzando en nuestra investigación, sacamos unas variables. De estas se generaron una variable dependiente y dos independientes. La variable dependiente habla de la contabilidad, de la doble contabilidad y el lavado de dinero. La variable independiente, número 1, son las empresas que manejan una doble contabilidad. Y la variable independiente, número 2, son los motivos que impulsan a una doble contabilidad. Importancia de una contabilidad clara en tu negocio. La contabilidad es esencial para las empresas en cuanto a su éxito, para la toma de decisiones estratégicas. A su vez ayuda a evaluar constantemente las finanzas y garantizar la rentabilidad. Al llevar una contabilidad clara, nos ayudará a saber con certeza cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de nuestra empresa. Las estrategias contables hacen posible monitorear el estado financiero y permiten elaborar los reportes de resultados y las proyecciones a seguir. Esta información fue recolectada de la página Capital Financial Consulting del 2019 y tiene un título que se llama Importancia de la contabilidad. Debemos de tener en cuenta que esta es una variable dependiente. La doble contabilidad. La doble contabilidad, también conocida como contabilidad paralela, es una práctica ilegal que consiste en llevar dos o más registros contables para una misma operación o transacción. Este tipo de práctica es utilizado en muchos casos para evadir impuestos, ocultar ingresos o gastos y en general para cometer fraudes y engaños financieros. Sin embargo, los riesgos que conlleva manejar una doble contabilidad van más allá de las consecuencias legales y financieras. Esta información fue recopilada del Diario Moreno del 2023 con un título Definición de una doble contabilidad. También es una variable dependiente. Bueno, hablamos de sanciones por cometer esta irregularidad. Sabemos que como todo daño ocasionado, pues tiene su fallo a futuro. En este caso, pues es una sanción económica que es una multa del 0.5% del valor entre el patrimonio y los ingresos netos del año anterior. Esta multa no supera los 20.000 VTs. Esta será sancionada con cierre del establecimiento de comercio, oficina o cualquier otro, haciendo que esta sanción no es automática, puede ser omitida si el contribuyente demuestra la validez de estos conceptos. Es posible evitar la sanción si la persona es señalada de llevar una doble contabilidad
paga una multa equivalente al 20% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior de la fecha en que se cometió este delito. Esta información la recopilamos de la página CIGO del año 2022 y se tiene un título Sanción por cometer irregularidades. Variable independiente. Medidas contra la evasión fiscal en el mundo. Bueno, aquí tenemos una gráfica que explica las medidas contra la evasión fiscal en el mundo. En la parte de arriba de la gráfica tenemos la recaudación tributaria como por ciento del PIB y ya en la parte de abajo tenemos los años de prisión. Entonces, nos explica claramente que en Sudáfrica la recaudación tributaria fue no más del 26,7% del PIB. Entonces, esto en Sudáfrica, cuando se genera un delito por ocultar saldos, la sanción por años de prisión da de 25 años. En Grecia fue del 26,2% y la sanción por años nos da de 20 años. Igual en Austria nos da solamente la sanción por 10 años y en el año anterior fue del 25,6%. En Francia la sanción son 6 años y los recaudos fueron del 24,7%. En Australia los años de sanción son de 10 años y la recaudación tributaria fue del 23,3%. En la República Eslovaca la sanción por años es de 13 años y la recaudación tributaria fue del 18,7%. En El Salvador la sanción por años es de 7 años y la recaudación tributaria fue de 18,1%. En Colombia se sanciona por años, de 4 a 9 años, dependiendo del valor por el que se esté cometiendo la infracción. Y en Colombia la recaudación tributaria fue del 15% del PIB. En República Checa la sanción por años es de 10 años y la recaudación tributaria fue del 14,8%. En Brasil la sanción es igual que en Canadá, que son 5 años, y la recaudación tributaria en Brasil fue del 13,7% y de Canadá es del 13%. En Alemania, igual que en Estados Unidos, la sanción por años es de 10 años y en Alemania la recaudación tributaria fue del 11,5% y en Estados Unidos del 10%. Decimos que la evasión fiscal en el mundo asciende a 427.000 millones de dólares, según Global Alliance for Tax Justice. Países con mayores recaudos en multas tributarias en 2016. Tenemos a España con 1.251.772.459 pesos. Esto es en dólares. Sigue Alemania con 223.523.277 pesos. Dinamarca con 54.402.490 y Austria con 27.110.496. Estos fueron los 4 países que recopilaron. Esta es la plata que se recopiló por multas en el 2016. Artículos penales en Colombia que sancionan actualmente. Pues estos son los artículos que nos rige a nosotros como contadores o nos llegaría a sancionar en dado caso que cometamos un delito. Bueno, el artículo 434A del Código Penal habla del delito omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. La pena es de 16 a 54 meses de prisión. El artículo 434B del Código Penal habla del delito de la defraudación o evasión tributaria y la pena es de 48 a 108 meses de prisión, con una multa de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el monto. El artículo 402 del Código Penal habla del delito
la omisión del agente retenedor o recaudador. La pena es de 48 a 108 meses de prisión y la multa es el doble del valor evadido no superior a 1.020.000 VTs. Prácticas evasoras de impuestos. Según la sentencia, la doble contabilidad o fraude similar supone la existencia de una contabilidad para engañar a terceros que puede estar regularmente llevada, es decir, acomodada formalmente a los requisitos legales, pero que no obstante resulta ineficaz por ocultar las operaciones verdaderas. La contabilidad irregular, por su lado, también es ineficaz por no ajustarse a las formalidades legales, así reflejan las operaciones verdaderas. Esta información la recopilamos de la página con el autor Gabriel Vázquez Cristancho, publicada en 2023, llamada Prácticas evasoras de impuestos. Y es una variable independiente número 2. Ficha bibliográfica número 5. Consejos para no caer en la doble contabilidad. El primer consejo es no recurrir a esta opción de la doble contabilidad si la empresa atraviesa por una mala situación financiera. En evadir las obligaciones de la empresa solo trae más gastos y se tendrá problemas con las entidades de control. Cualquier solución para sanar las finanzas solo es efectiva si no afrontas problemas legales y conservas tu buena reputación. Por esta razón es ideal confiar la contabilidad a un profesional para tomar los consejos más acertados, especialmente en momentos de crisis. Bueno, esta información fue recopilada de Cívico, se titula La doble contabilidad y las sanciones que pueden recibir. La variable independiente número 2. Bueno, los antecedentes. Teniendo en cuenta que en la antigüedad no se llevaba una contabilidad muy práctica y era muy fácil evadir impuestos. Pero pues ha venido evolucionando la situación financiera, la tecnología también ha venido evolucionando y ya existen sistemas contables. Y con la sistematización en la factura electrónica. Pues esto ha evitado que se hagan las evasiones de impuestos, pero pues no significa definitivamente que pues las vaya a quitar de raíz, sino que esto pues se va utilizando, pero ya con un nivel menos propenso. Actividad a realizar. Nosotros escogimos lo de las encuestas. Población de estudio, empresas con sospecha de contabilidad maliciosa. Tamaño de la población, 20 microempresas del municipio de San José del Guaviare que tengan más de 5 trabajadores. Fuente de datos de la población, el balance general, declaración de impuestos, grandes empresas, empresas ubicadas en San José del Guaviare, declarantes de sógena, de renta, procesos contables y facturas electrónicas. Unidad de muestreo es la empresarial. Descripción de las características de las unidades de muestreo. Están las microempresas, las pymes, las grandes empresas y las empresas con una declaración que sus ingresos que son inconsistentes. Metodología y actividad. La vamos a desarrollar según el ciclo PHBA. Planificar. Planeamos pues, hacer un tipo de encuestas de preguntas con las cuales vamos a hacer unas encuestas y llevarlas a por lo menos 20 microempresarios del municipio de Guaviare. Bueno, iremos a ellas una a una personalmente y les realizaremos las encuestas. Luego procederemos a verificar la información pregunta por pregunta y sacaremos un promedio de cada pregunta. Y actuar según los resultados obtenidos, planearemos cómo resolver este problema.
Muchas gracias.